Estimados ingenieros, tengan ustedes muy buenas noches. En la clase de hoy vamos a trabajar tres temas que corresponden a las funciones hiperbólicas y sus derivadas, comenzando con las arcofunciones hiperbólicas y sus derivadas, y las arcofunciones trigonométricas y sus derivadas. Bueno, entonces comencemos con tema de funciones hiperbólicas, ¿cierto? Recordando cómo se define el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico mediante las clásicas funciones exponenciales de argumento positivo y negativo. Tenemos entonces que la función seno hiperbólica, estructura clásica y que uno reconoce fácilmente porque contiene esta letra H, la función seno hiperbólica del argumento X está definida como un medio de la superposición de exponenciales con argumento positivo y argumento negativo. Se define el seno como Euler a la x menos Euler a la menos x. Ambos exponenciales tienen argumentos en variable real, x y menos x. Cuando los exponenciales tienen argumento en variable compleja, Euler a la ix y aquí Euler a la menos ix, está definiendo entonces no a la función seno hiperbólica, sino a la función seno armónica o seno clásico. Análogamente, la función coseno hiperbólico de la variable x se define como un medio de estos mismos dos exponenciales, pero con suma, el Euler positivo más el Euler negativo. La tangente hiperbólica entonces se va a definir como, de costumbre, el cociente entre el seno hiperbólico de x y el coseno hiperbólico de x. Es decir, esta expresión dividiéndose entre esta expresión, en cuyo caso el 1/2 es factor común, ¿cierto? Que podemos simplificar y quedaría Euler a la x menos Euler a la menos x sobre Euler a la x más Euler a la menos x. Nos interesa entonces saber cuáles son las derivadas de las funciones seno, coseno y tangente hiperbólicos, ¿cierto? Recuerden que las funciones secante hiperbólico, cosecante hiperbólico y cotangente hiperbólico se definen de manera equivalente a cómo lo trabajaríamos en funciones trigonométricas. Vamos entonces ahora a derivar la función seno hiperbólica para saber qué resultado encontramos. Entonces, sea y de x igual a la función seno hiperbólico de x. Esta es una forma, la clásica, de representar seno hiperbólico, o la forma moderna también, incluye menos letras, ¿cierto? Y puede representarse simplemente como SHX, seno hiperbólico de x. Bueno, entonces vamos a calcular la derivada del seno hiperbólico con respecto a x. Quiere decir que necesitamos derivar la expresión 1/2, que es en la parte superior de la pantalla, 1/2 de Euler a la x menos Euler a la menos x, separando estos dos exponenciales y aplicando lo que en un video anterior fue la derivada de una función exponencial. Así que procedamos primero a sacar la constante de esa derivada, ¿cierto? Para escribir 1/2 de la derivada de una suma. En este caso es una diferencia. Bueno, funciona igual, ¿cierto? Ahí sería igual a la diferencia de las derivadas. Así que derivamos con respecto a x, Euler a la x, y restamos la derivada con respecto a x del Euler a la menos x. Entonces, de acuerdo con lo visto en uno de los videos anteriores, la derivada de la función exponencial con base Euler, ¿cierto? Recordemos, Euler es un número irracional que corresponde a 2.7182
y un montón de decimales que nunca se repiten, ¿cierto? Bueno, aquí lo utilizamos como base para esta función exponencial y en esa demostración que se hizo, en ese mencionado video, bueno, dice que la derivada del Euler es igual a ella misma. Por su parte, la derivada de la función Euler con argumento negativo requiere la derivada interna, en cuyo caso sería la derivada del menos x, que da menos 1. Así que le restamos menos 1 veces ella misma. Aquí también podría interpretarse como si se hubiese derivado internamente la x, en cuyo caso pues habría dado un 1. Pero normalmente se ignora por tener signo positivo, ese concepto, y sí se toma en cuenta cuando el argumento de Euler, que sería la x, viene acompañado de alguna otra cantidad, como es este caso del menos 1. Bueno, entonces hemos encontrado que esto nos dio un medio de Euler a la x más Euler a la menos x, lo cual es precisamente la definición que tenemos en la parte superior derecha de la pantalla, que corresponde a coseno hiperbólico del x, que bien se puede escribir de esta manera o también se puede escribir contrayendo la expresión, la notación como CHX, coseno hiperbólico de x. En un sentido muy semejante, uno puede demostrar sin mayor dificultad que la derivada de la función coseno hiperbólico de x es igual precisamente a seno hiperbólico de x. Cosa contraria que pasaba con las derivadas de las funciones armónicas, seno y coseno, ¿cierto? En cuyo caso la derivada del seno era coseno positivo, caso no hiperbólico, sino armónico, y la derivada del coseno armónico era igual al seno armónico, negativo. Revisamos por acá entonces la colección de estos resultados que se pueden usar fácilmente como tabla de derivadas de las funciones hiperbólicas, una imagen, y escojamos, por ejemplo, esta puede ser, ¿cierto? Ahí vemos que estas son positivas, ¿cierto? Derivada del seno hiperbólico es positivo el coseno hiperbólico y derivada del coseno hiperbólico es positivo el seno hiperbólico. Bueno, los negativos, como pueden observar, aparecen para las funciones secante, cosecante y cotangente hiperbólica. Y esta expresión que vemos aquí, U primada, pues sería el equivalente a la aplicación de la derivada de una función compuesta o regla de la cadena, ¿cierto? Hagamos, por ejemplo, esta demostración, la de cosecante hiperbólico de una función compuesta, U, para llegar a esta conclusión que es la que estamos viendo ahí en la parte inferior. Bueno, procedamos entonces a derivar con respecto a x la función cosecante hiperbólico de U, ¿cierto? Sabiendo que la función U depende de X. Bueno, en este caso entonces procedemos a reescribir esta función cosecante hiperbólico con su equivalente en razón no trigonométrica, sino hiperbólica, que sería derivada con respecto a X de la función, bien, sí, sabemos que el cosecante de una función se define como 1 sobre secante hiperbólico. Nótese la equivalencia idéntica a las funciones armónicas, que cosecante de u era igual a 1 sobre secante. Bueno, aquí hacemos exactamente lo mismo sobre seno hiperbólico, disculpen. Hacemos aquí la acotación. Seno hiperbólico, bueno. Entonces utilizamos esta definición para poder derivar en forma bien sea de cociente o escribiéndolo como seno hiperbólico a la menos 1. Vamos a utilizar la fórmula del cociente.
Entonces, como cosecante hiperbólico se define 1 sobre seno hiperbólico de la función u, siendo u dependiente de x. Entonces, al aplicar la derivada, la fórmula para la derivada de un cociente, tendríamos lo siguiente. Quitemos esto para que haga campo y procedemos entonces a aplicar la fórmula que sería derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Aquí claramente hay que aplicar ahorita regla de la cadena, es una función compuesta, sobre el denominador elevado al cuadrado. La clásica fórmula que también ha sido demostrada en un video anterior para la derivada de un cociente. Esto entonces nos queda. Derivada de la constante, ya sabemos que nos da 0. Y como este término nos da 0, entonces anula toda esta cantidad. Y que escribimos 0 menos la derivada del seno hiperbólico de u. Bueno, acabamos de ver que la derivada del seno es igual al coseno hiperbólico. Entonces escribimos por acá coseno hiperbólico de u, pero acompañamos con la derivada interna. La voy a escribir de primeras. La derivada interna sería u primado. Todo esto sobre seno hiperbólico de u elevado al cuadrado, que se puede también escribir seno hiperbólico a la 2 de u. Nótese la equivalencia como estamos acostumbrados a trabajar en funciones armónicas. Entonces, esto nos dio menos u primado veces el cociente entre la función coseno hiperbólico de u y la función seno hiperbólico cuadrado de u. Hay que escribir entonces este cociente entre funciones hiperbólicas como el producto entre dos funciones hiperbólicas. Vamos a conservar el cociente, vamos a conservar el coseno hiperbólico, vamos a conservar el coseno hiperbólico y vamos a reescribir el seno hiperbólico cuadrado que se encuentra como denominador de la siguiente manera. Entonces, menos u primado, conservo el coseno hiperbólico y, así como lo hicimos hace un instante, que 1 sobre el seno hiperbólico de u era igual a cosecante hiperbólico de u, ¿cierto? Ahora vamos en esta dirección para escribirlo de esta manera, ¿no? Pero teniendo en cuenta que está elevado al cuadrado. Por lo tanto, 1 sobre el seno hiperbólico cuadrado de u será equivalente al cosecante hiperbólico cuadrado de u. Entonces, aquí escribimos por cosecante hiperbólico cuadrado de u. Nótese que la contracción sirve para seno, coseno y tangente hiperbólico, pero para las otras tres no funciona. La contracción no funciona y se deja tal cual como aparece en este círculo. Bueno, entonces, nótese que a lo que tenemos que llegar es a que la derivada del cosecante hiperbólico de u es menos cosecante hiperbólico de u por cotangente hiperbólico, ¿cierto? Por cotangente hiperbólico de u por la derivada interna. Vamos acá y revisamos. Ya tenemos el menos, tenemos la derivada interna, pero no tenemos las dos cantidades que aparecen ahí en la tabla, ¿cierto? Que es la que normalmente uno usaría para eh, calcular derivadas de funciones hiperbólicas, en ese caso el cosecante hiperbólico. Así que hay que reescribir este producto como cotangente hiperbólico por cosecante hiperbólico. Veamos entonces cómo lo podemos hacer. Escribimos menos la derivada interna, coseno, cosecante hiperbólico cuadrado de u por
coseno hiperbólico de u. Nótese, lo puse ahora de primeras y el coseno hiperbólico de segundas. Y lo separo como menos u primado cosecante hiperbólico de u por cosecante hiperbólico de u por coseno hiperbólico de u. Entonces ya desaparece la notación con potencia al cuadrado y queda el cosecante hiperbólico por multiplicado por sí mismo. Bueno, dejamos uno quieto. Dejamos entonces quieto, por ejemplo, este cosecante hiperbólico de u. Y nos faltaría entonces mostrar que este producto es igual a cotangente hiperbólico de u. Bueno, veamos a ver cómo lo logramos. Aparte hacemos el producto cosecante, cosecante hiperbólico de u al multiplicarse con coseno hiperbólico de u. Bueno, sabemos que el cosecante puede escribirse como 1 sobre seno hiperbólico de u. Y al multiplicar 1 sobre seno hiperbólico por coseno hiperbólico, ¿cierto? Queda coseno hiperbólico en numerador y seno hiperbólico en el denominador, que sería el equivalente a coseno sobre seno, o sea, cotangente. En las razones hiperbólicas, la definición es exactamente la misma. Así que escribiremos ahora cotangente hiperbólico de u. De esta manera hemos demostrado entonces que la derivada del cosecante hiperbólico de una función u derivada con respecto a x de la función cosecante hiperbólico de una función u es igual a menos el cosecante hiperbólico de u por el cotangente hiperbólico de u por la derivada interna que se acostumbra a colocar de últimas, como vemos aquí en la tabla de derivadas. Bueno, de esta manera también entonces es posible encontrar la derivada de cualquiera de las otras funciones hiperbólicas, cierto que aquí aparecen en esta tabla de derivadas. La del seno la hicimos, la del cosecante la hicimos, y estas, bueno, sin ningún inconveniente y siguiendo la misma lógica, también se puede llegar a ese mismo resultado. Ahora el asunto es buscar cómo trabajar las demostraciones y llegar a las derivadas para el caso de las arcofunciones hiperbólicas, es decir, a las funciones hiperbólicas inversas. Pues tiene un tratamiento completamente diferente. Veamos entonces cómo hay que desarrollar, en este caso, las arcofunciones hiperbólicas para encontrar sus derivadas. Arcofunciones hiperbólicas o también llamadas funciones hiperbólicas inversas. Entonces diremos que lo que nos ocupa son las derivadas. Veamos a ver cómo hay que desarrollarlas. Entonces, procedamos, por ejemplo, a encontrar la derivada con respecto a x de la función. Puede escribirse de esta manera: arco seno hiperbólico de x. También puede escribirse de esta manera: derivada con respecto a x de seno hiperbólico menos 1 de x. O también puede escribirse de esta manera: derivada con respecto a x de arco seno hiperbólico de x. Cualquiera de estas tres notaciones, uno las puede encontrar en la literatura y significan lo mismo. Bueno, voy a quedarme con
esta para desarrollar el ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer, solución, es definir con una letra y a la función seno hiperbólico inverso o arco seno hiperbólico de la variable x. Esta definición nos va a ser de gran utilidad más adelante. Por ahora lo que hacemos es aplicar así tal cual como se hace con las funciones armónicas, función seno hiperbólico a la izquierda y función seno hiperbólico a la derecha, precisamente con el ánimo de eliminar el seno hiperbólico inverso con el seno hiperbólico sin invertir. Entonces, a la izquierda aplicamos seno hiperbólico a la variable y, ahora es el argumento, y a la izquierda aplicamos el seno hiperbólico al seno hiperbólico inverso de x. Luego, esto cumple su propósito y es simplificar y despejar el argumento x. Así que de esta manera hemos encontrado que x es igual al seno hiperbólico de y. Vimos en la parte superior del tablero, ya hace un instante, lo primero con lo que empezamos la clase del día de hoy, ¿cierto? Que el seno hiperbólico de la variable x era un medio de Euler a la x menos Euler a la menos x. Pero de acuerdo a cómo lo estamos trabajando acá, ya no utilizaremos la letra x, sino el argumento y, que pues fue lo último que acabamos de escribir. Entonces, como seno hiperbólico de y es igual a un medio de Euler a la y menos Euler a la menos y. Entonces, igualaremos esta expresión al lado izquierdo de la igualdad con esta expresión al lado derecho de la igualdad. Esto sugiere que como x es igual al seno hiperbólico y a su vez el seno hiperbólico se define como un medio de la diferencia de los dos Euler, pues entonces se tiene que x es igual a un medio de la diferencia de esos Euler, positivo menos el negativo. Esta expresión, vamos a hacer con ella un procedimiento algebraico bastante sencillo para acomodarlo en forma de función cuadrática, pero la base sería Euler a la y en lugar de x. Veamos cómo hay que hacerlo y qué obtenemos. Lo primero que haremos a esta expresión es multiplicar por 2 Euler a la y a ambos lados de la igualdad. Al multiplicar entonces todo por 2 Euler a la y tengo 2 Euler a la y x a la izquierda y 2 Euler a la y por un medio de Euler a la y menos Euler a la menos y a la derecha. Esto me permite simplificar aquí este 2 con este 2 y ahora tengo que distribuir este Euler con este positivo y con este Euler de argumento negativo. Luego de aquí se obtiene lo siguiente. A la izquierda llevo el 2x Euler a la y a la derecha de la igualdad me queda Euler a la y por Euler a la y menos Euler a la y por Euler a la menos y. Entonces recordemos propiedades de los exponentes. Si un exponente se multiplica con otro y ambos tienen la misma base, entonces los argumentos, o sea, las potencias, se suman. Euler a la y más y nos dará Euler a la 2y para este primero. Por el contrario, si tengo que el producto, las dos tienen la misma base, queda una sola vez escrito, pero los argumentos son de signo opuesto, pues toca restarlos. Euler a la y menos y me quedará Euler a la c.
y sabemos que todo número elevado a la cero nos da 1. Entonces, a la izquierda nos queda 2x Euler a la y y a la derecha nos queda Euler a la 2y menos 1. Lo que sigue ahora es igualar a 0. Igualamos entonces a 0, mandando todo lo que hemos obtenido a un solo lado de la igualdad. Por ejemplo, agrupemos, ya que aquí solo hay un término, agrupémoslo con los dos que se encuentran al lado derecho de la igualdad. Así que nos queda este positivo, ¿cierto? Euler a la 2y. El menos 1 tampoco cambia de signo. Este término es el que cambia de signo. Está positivo, pasa a ser menos 2x Euler a la y igual a 0. Y aquí esta forma tiene un parecido bastante útil y que era justamente lo que estábamos pretendiendo a un polinomio de la forma x, usemos otra letra, polinomio de la forma z al cuadrado menos 2 veces x por z menos 1 igual a 0. Notes el parecido, ¿cierto? En cuyo caso z sería Euler a la y. Asimismo, al elevar al cuadrado z, pues tengo Euler a la y al cuadrado. Y por propiedades de los exponentes, potencia una potencia es la misma base, pero multiplicando los exponentes. Euler a la 2y, justo lo que tengo acá. Entonces, ¿cómo completo cuadrados para una expresión de este estilo? Veamos qué procedimiento debemos llevar a cabo. Para este polinomio de grado 2, completaré cuadrados. Entonces, recordemos cómo era el ejercicio de completar cuadrados en un polinomio de segundo grado. Entonces, si a la cantidad z cuadrado menos 2xz menos 1 se le suma, se le suma x cuadrado y se le resta x al cuadrado, ¿cierto? No estaríamos afectando el polinomio que tenemos escrito acá, ¿cierto? Porque pues igual aquí podemos seguir igualando a 0. La pregunta es, ¿cuáles tres términos completan el cuadrado? Notes entonces que el z cuadrado, el x cuadrado positivo y el menos 2xz serían los tres términos que completan el binomio cuadrado perfecto z menos x a la 2. Así que estos tres términos se convierten en este. Luego, los que quedaron por fuera, me refiero a este menos 1 y a este menos x a la 2, ¿listo? No hacen parte, por supuesto, del binomio cuadrado perfecto. Esta misma estrategia la vamos a utilizar sabiendo que, como vemos en la parte superior, z es Euler a la y. Así que completando cuadrados, ¿cierto? Llevando a cabo ese mismo procedimiento, pues obtenemos que de aquí Euler a la y menos x al cuadrado menos 1 menos x a la 2 es igual a 0. Entonces, tengamos en cuenta que para pasar de este renglón a este, ¿cierto? De este paso a este otro, lo que hicimos fue completar los cuadrados, asumiendo la similitud que tiene esta expresión con este polinomio de segundo grado. Entonces, de aquí lo que sigue es despejar Euler. Despejo el Euler a la y. Así que procedamos y hagamos aquí una separada para indicar que este fue un paso eh, intermedio o complementario, ¿cierto? Que nos sirvió para llegar a este resultado. Si aquí necesito despejar Euler, entonces lo primero que hago es aislar el binomio cuadrado perfecto
¿cierto? Mandando este uno y este x cuadrado al otro lado con signo opuesto. Queda el uno positivo y queda el x cuadrado también positivo. Por otro lado, ¿cierto? Si aquí tengo que despejar una cantidad que se encuentra elevado a la 2, entonces tendré que usar la raíz cuadrada al lado izquierdo de la igualdad y raíz cuadrada al lado derecho también de la igualdad. Esa raíz cuadrada pues eliminará, ¿cierto? El cuadrado y me despeja Euler a la y menos x igual a la raíz cuadrada de uno más x a la 2. Se preguntarán por qué se supone que aquí debe aparecer una ambigüedad de signo. Estoy ignorando, ¿no? Estoy ignorando el signo menos. Bueno, vamos a ver por qué no es necesario considerar el signo menos, sino únicamente me quedo con la raíz positiva. Terminemos de despejar el Euler. Queda Euler a la y igual a x más la raíz de uno más x al cuadrado. Listo. Esta cantidad, ¿cierto? Esta cantidad tiene que ser siempre positiva en virtud de que el Euler nunca toma imágenes negativas. Vamos al GeoGebra para mirar ese comportamiento gráficamente. Tenemos entonces que la función Euler elevada a cualquier variable, digamos, para que la reconozca el GeoGebra tendría que ser t o x, digamos t, ¿cierto? Hagan de cuenta que esta t está sustituyendo a la letra y. Nótese que la curva de la función exponencial Euler a la t es monótonamente creciente, tiende a cero en la medida que la variable t tiende a menos infinito y diverge, ¿cierto? Diverge en la medida que esta variable t tiende a más infinito. O sea, hacia este costado converge y hacia este costado diverge. Pero nunca esta curva va a atravesar el eje horizontal para tomar valores negativos. Las imágenes de la función Euler nunca serán negativas. Bueno, eso por el lado izquierdo de la igualdad que acabamos de obtener. Ahora por el lado derecho de la igualdad, que fue esta suma, x más esta raíz cuadrada. Bueno, vamos a graficar entonces aquí x, ahora sí usamos la letra x, más la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Esta expresión, fíjese, sucede un comportamiento medianamente parecido, ¿cierto? Y es una convergencia tendiendo a cero cuando los valores de x se asumen cercanos al menos infinito y divergen, ¿cierto? Cuando los x son positivos. El más grande sea, pues mayor será la imagen, diverge. ¿Qué pasa si graficamos la función x, pero con la consideración del menos raíz cuadrada de uno del compartimento, ¿cierto? 1 más x al cuadrado. Ahí entramos, nótese, en una contradicción. Esta gráfica, la función de color rojo, que es g, nos está mostrando imágenes que siempre caen por debajo de la recta horizontal, del eje X. Por lo tanto, entraría en una contradicción, una notoria contradicción con la función Euler a la t, en donde ese Euler a la t pues, no puede en ningún momento asumir imágenes negativas. Este es el motivo por el cual el signo menos en la ambigüedad de signo que aquí en principio debió salir fue ignorado. Es una cuestión de impedir o evitar esa contradicción matemática. Entonces, ignoramos esta, nos quedamos con estas dos y bueno, ahí encontraremos una ecuación, ¿cierto? Una ecuación que eh, contiene el argumento Euler, la variable y,
y contiene al otro lado, del lado derecho de la igualdad, a la variable independiente x. Entonces, procedamos a continuar con nuestro procedimiento para llegar a la derivada, que es lo que nos interesa. Así que terminemos aquí de trazar la separadora, ¿cierto? Y prosigamos indicando la instrucción que sería entonces la siguiente. Despejo y. Para despejar y de esta expresión, ¿cierto? Lo que debo hacer es aplicarle el logaritmo natural a ambos lados de la expresión Euler a la y, ¿cierto? Costado izquierdo, y logaritmo natural al costado derecho de la igualdad, que es x más la raíz cuadrada de 1 más x a la 2. Aplicándole el logaritmo natural, como vimos también en un video de clases anteriores, el logaritmo natural y el Euler son funciones inversas, por lo tanto, se aniquilan mutuamente y despejan al argumento, que en este caso es la letra y. Luego me ha quedado logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, expresión que como vimos no tiene ninguna dificultad de que asuma valores cero o asuma valores negativos. ¿Sí? Recordemos que la función logaritmo no puede tolerar ni al cero ni a valores negativos, o sea, su argumento siempre sí o sí tiene que arrojar valores positivos, y es pues lo que Geogebra aquí nos está corroborando con la gráfica de x más esa raíz cuadrada, ¿cierto? Así que no hay dificultades ni contradicciones, cosa que sí ocurriría o sucedería si consideráramos esta, ¿no? La del signo menos. Bueno, se ignora el menos, ya sabemos por qué. Un motivo más. Listo. Y además, esta expresión es una de las que no necesitan valores absolutos, pues vamos a encontrar que las derivadas de las arcofunciones hiperbólicas, varias de ellas sí lo necesitan, precisamente para lidiar con ese conflicto del signo positivo o el signo negativo, ¿cierto? El logaritmo eh, de una función, logaritmo natural de una función, siempre tiene que considerar argumentos que no sean negativos. De esta manera, entonces, hemos obtenido la derivada, ¿cierto?, de nuestra función, la expresión de nuestra función seno hiperbólico inverso, y con esta expresión podemos ahora sí efectuar la derivada. Entonces, hemos encontrado que, de acuerdo a lo que habíamos definido justo acá en el primer paso, ¿cierto? Y esto era que la función y se definía como seno hiperbólico inverso de x, o sea, la arcofunción hiperbólica del seno. Entonces escribámosla. Y dado que al principio se definió y igual a arco seno hiperbólico de x, entonces concluimos que, concluimos que la función arcoseno hiperbólico de x es igual al logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de 1 más x a la 2. Bueno, todo esto entonces eh, fue necesario para poder utilizar la derivada de esta expresión, ¿cierto? Esta expresión, pues como no teníamos a qué igualarla, pues ni modo de derivar. Pero al tenerla igualada a un logaritmo, ahora sí la podemos derivar con respecto a x. Entonces, procedemos a buscar la derivada de la función seno hiperbólico inverso o arcoseno hiperbólico de x como la derivada de la función logaritmo natural de x más la raíz de 1 más x al cuadrado. Por lo tanto, tendremos que utilizar la regla de la cadena. Entonces, recordemos en un video anterior que la derivada con respecto a x de una función logaritmo natural de u,
¿cierto? Derivada del logaritmo, pero con u siendo una función que depende de x. Bueno, vimos en algún video anterior que era equivalente a la derivada interna, o sea, la derivada del argumento del logaritmo, u primado, sobre el argumento, sobre la función sin derivada, sobre u. Bueno, esta función, esta fórmula, la aplicamos a esta función para obtener la derivada de ese logaritmo. Entonces tenemos que la derivada es igual a un cociente y ese cociente dice que en el numerador va la derivada de estos dos, en el denominador va la función sin derivar, que sería x más la raíz de 1 más x al cuadrado. Así que aquí va la derivada de x, ¿cierto? Derivada de una suma, igual a la suma de las derivadas. Derivada de x es 1. Y aquí va la derivada de la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Entonces, podemos hacerla aquí aparte, derivada con respecto a x de la raíz de 1 más x a la 2, ¿cierto? Otra vez aplicaríamos ahí regla de la cadena, sería igual a 1 sobre 2 veces la raíz de 1 más x al cuadrado, y esto multiplicado por la derivada interna, que en este caso sería la derivada de 1 más x cuadrado. O sea, la derivada de 1 que es 0, más la derivada de x cuadrado, que sería 2x. Así que si escribimos esto sobre esto como una sola fracción, encontramos pues la derivada de, el, de la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado para escribirla acá. Bueno, coloquémosla entonces. 1 por 0 más 2x da 2x. Y abajo 2 por la raíz cuadrada de más x cuadrado. Hagan de cuenta que le estamos agregando aquí un 1 para multiplicar de frente. Nos daría 2 veces esa raíz de 1 más x a la 2. A la 2. ¿Listo? Bueno, hay que simplificar entonces esta expresión, ¿cierto? Para ver qué encontramos. Entonces, para simplificarla, ¿cierto? Lo primero que podemos hacer es colocarle un denominador adecuadamente elegido a este 1. Así que a este 1 le vamos a agregar otro 1, puede ser, para convertir esta suma que sería este entero con esta fracción en una suma de fracciones. Suma heterogénea, ¿cierto? Suma que hay que desarrollar este por este y este por este. Bueno, veamos, entonces nos queda. Dibujemos primero la fracción grande, un poquito más abajo, porque arriba vamos a utilizar un poco más de espacio. El denominador, dejémoslo tal cual y sin cambios, así como lo vemos, 1 más x al cuadrado. Y aquí construyamos una nueva fracción, un poco más pequeña, ¿cierto? En donde escribiremos los resultados de los tres productos. El primer producto es este 1 por esta raíz duplicada. Sería 2 por 1, 2 veces la raíz de 1 más x a la 2. Luego viene el signo más. Luego viene el otro producto que sería este 2x por este 1, da 2x. Y luego viene este producto de los dos denominadores, que es 1 por 2 veces la raíz de 1 más x al cuadrado. Bueno, creo que podemos ir simplificando aquí este 2 con este 2 y con este 2, ¿cierto? Y también podemos irle agregando por acá un 1 al denominador para proceder o efectuar la oreja. Veamos entonces a qué nos conduce, a dónde nos conduce. Entonces tenemos el igual,
la fracción grande, el igual a la fracción grande, tenemos que esta raíz cuadrada de 1 más x cuadrado más x va a multiplicarse con este 1, pues da ella misma, raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado más x, y que ahora esta raíz se va a multiplicar con x más ella misma. Entonces, la raíz de 1 más x al cuadrado va a multiplicarse, así que abro paréntesis, con x más la raíz de 1 más x al cuadrado. ¿Listo? Ya tengo entonces ahí una sola fracción y tendríamos que proceder entonces a desarrollar o simplificar las raíces para que esto nos quede lo más cómodo posible. Bueno, entonces veamos que en el denominador podemos desarrollar. ¿Qué podemos hacer? Podemos, no, acá más bien a la x la podemos multiplicar por una cantidad que nos permita simplificar todas estas raíces, ¿cierto? Con el que se encuentra abajo, pero claramente esta x, pues como no la contiene, habrá que multiplicarla por un 1 adecuadamente fabricado. Multipliquemos esta x entonces por la raíz de 1 más x a la 2 y dividámosla por la raíz de 1 más x a la 2. Este es un 1 adecuadamente fabricado, ¿cierto? Pues ella con ella misma da 1, x por 1 sigue dando x, pero me sirve para simplificar esta raíz cuadrada con esta raíz cuadrada y con esta raíz cuadrada, ¿cierto? Me sirve para hacer esa simplificación, aunque me quedaría en este caso una raíz como denominador, ¿no? Pero bueno, ya después puedo multiplicar por raíz para ver qué se obtiene. Veamos. Escribámosla de esta manera. Entonces nos queda, si simplifico de esta raíz con esta raíz y con esta raíz, que técnicamente me estaría también devolviendo, ¿no? Estaría devolviendo a este paso que tengo acá. Creo que es mejor idea entonces racionalizar. Mejor idea racionalizar antes que multiplicar esta x por estas dos raíces. Bueno, entonces optemos por esta segunda opción y desechemos esta alternativa para evitar devolvernos en el procedimiento. Opción 2, racionalizar. Entonces racionalicemos por x menos la raíz de 1 más x al cuadrado y ella misma x menos la raíz de 1 más x al cuadrado. ¿Listo? Esto también es un 1 adecuadamente fabricado, que ella sobre ella misma da 1. Y al multiplicar todo por este 1, pues no estamos alterando la fracción en color negro, que es lo que llevamos. Esto se llama racionalizar. Y bueno, al hacer esta racionalización obtendremos lo siguiente. Entonces veamos. Voy a escribir en orden contrario esta operación, es decir, primero la x y luego la raíz, para lograr la comparación exacta que necesito. La fracción se hizo todavía más larga, ahora tiene esta extensión, pero no importa porque pues con este procedimiento vamos a simplificar bastante lo que llevamos. Entonces escribo primero la x, luego va la raíz cuadrada de 1 más x a la 2 y cierro ese primer paréntesis que sería esta cantidad. Ahora, multiplico por el otro numerador, ¿cierto? Esta es una fracción, esta es otra, por el de azul,
pues se iría ahí poner x menos la raíz cuadrada de 1 más x a la 2. Como estamos viendo claramente, esto es una diferencia de cuadrados, que ya ahorita en un instante la vamos a acomodar de acuerdo a la fórmula que todos conocemos. Y abajo, ¿cierto? En la parte inferior, bueno, vemos lo siguiente, sería la raíz de 1 más x al cuadrado. Esta cantidad, listo, la dejamos quieta, x más la raíz de 1 más x a la 2. Esta otra cantidad es x menos la raíz de 1 más x a la 2. Y encontramos la misma diferencia de cuadrados. Bueno, apliquemos entonces las dos diferencias de cuadrados y sabemos que se van a simplificar. Nos quedó a más b por a menos b. Eso es a cuadrado menos b cuadrado. Entonces queda a cuadrado menos b cuadrado. B cuadrado sería la raíz de 1 más x al cuadrado, todo elevado a la 2. Esto simplifica la raíz con el 2. Por un lado, ya se va haciendo un poco más corta. Y por otro lado, pues abajo queda la raíz de 1 más x al cuadrado por exactamente esa misma diferencia de cuadrados. X cuadrado menos la raíz de 1 más x a la 2. Esto todo a la 2. Simplificaremos entonces aquí también la raíz con el cuadrado. Y nos ha quedado. Esto nos ha quedado x al cuadrado menos 1 menos x al cuadrado en el numerador. Y esa misma expresión va abajo, ¿cierto? Entonces, la fracción grande, la raíz cuadrada de 1 más x a la 2, ya se va haciendo cada vez más pequeña, factor de x cuadrado menos 1 menos x2. Hemos encontrado que este x cuadrado con este menos x cuadrado, tanto acá como acá, nos da igual a 0, y que esto quedó, entonces, menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, multiplicándose también por menos 1. Al simplificar este menos 1 con este menos 1, hemos obtenido que la derivada es igual a 1 positivo sobre la raíz de 1 más x al cuadrado. Así que, en conclusión, la derivada, en conclusión, la derivada de la función seno hiperbólico inverso o arco seno hiperbólico de x da como resultado 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más x a la 2. Nótese el procedimiento que fue necesario llevar a cabo para poder llegar a este resultado, ¿cierto? Lo primero que hicimos fue escribir la función hiperbólica inversa, esta de acá, en términos de un logaritmo, y después derivar el logaritmo para llegar a esta conclusión. Bueno, comprobemos por acá yéndonos a, al buscador, derivadas de las funciones hiperbólicas inversas. A ver qué encontramos. Imágenes y escojamos esta, por ejemplo. Bueno, aquí como estamos viendo, aparece argumento u para la función seno hiperbólico inverso. Y como la función u depende de x, es decir, es una función compuesta, entonces la única diferencia es que aquí en lugar
de este uno iría pues la derivada interna, ¿cierto? En ese caso sería la derivada de u. Es decir, que en el caso que tuviésemos derivada con respecto a x de la función seno hiperbólico inverso de u en vez de x, pues sería u primado sobre la raíz cuadrada de uno más u al cuadrado, aplicando la clásica regla de la cadena. Asimismo, entonces, se pueden obtener todas estas demás derivadas de las funciones hiperbólicas inversas, ¿cierto? Y llegar siempre a las conclusiones deseadas. Bueno, concluiremos entonces el video de la clase del día de hoy con las arcofunciones armónicas y con sus derivadas, por supuesto. Entonces, vamos aquí al tablero y escribimos nuestro tercer título, que es arcofunciones trigonométricas o funciones trigonométricas inversas y sus derivadas. Veamos entonces cómo hay que analizar este tipo de expresiones. Consideremos nuevamente una de las funciones armónicas entre seno y coseno. Bueno, escojamos la función seno de x. Procedamos como antes a aplicarle a ambos lados, la función inversa. Entonces, seno inverso de f a la izquierda será igual a seno inverso de la función seno de x. Y esto nos sirve, ya sabemos, para despejar el argumento de la función seno, ¿cierto? Funciones inversas que se aniquilan y que nos despeja x como la función seno inverso de o arcoseno de f. Si hacemos el cambio, entonces que si hacemos el cambio o los cambios, por un lado, x por f a la menos uno y por otro lado, f por x, entonces encontramos sin problemas la siguiente equivalencia, sin que haya ninguna falta a la verdad. Tendríamos f a la menos uno es igual a seno inverso de x. Claramente esta es la función inversa de la función seno de x. Para la derivada que estamos interesados en obtener, entonces sea y igual a seno inverso de x y requerimos su derivada. Procedamos entonces. Como ya sabemos, lo primero que hay que hacer es despejar x. Ya no hay más que hacer, sino decir que x es igual a seno de y derivar ambos lados, ¿cierto? Con respecto a x. Así que derivo con respecto a x al lado de la mano izquierda, derivo con respecto a x al lado de la mano derecha, al lado de la mano izquierda está la x y al lado de la mano derecha está el seno.
Y esto me produce 1, derivada a la izquierda de x con respecto a ella misma da 1, y al otro lado la derivada interna, que sería y primado, multiplicándose por la derivada del seno, que es coseno. De aquí despejo y primado, y y primado me queda igual a 1 sobre coseno de y, que sería la función secante, ¿cierto? Dejémosla en términos de coseno. Nótese que al usar la identidad pitagórica fundamental, todos la conocemos como coseno cuadrado de y más seno cuadrado de y igual a 1. De aquí podemos despejar la función coseno de y como la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de y. Por argumentos gráficos y de argumentos, bueno, de la, para evitar el uso de variables, de valores absolutos, ya sabemos que no es necesaria la ambigüedad de signos, sino únicamente considerar la raíz positiva. Entonces, lo que haremos es reemplazar esta expresión en este denominador. Así que nos queda que y' es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de y. Sabemos entonces que de la parte anterior, x había sido definida como seno de y. Al haber definido x como seno de y, entonces esta expresión puede escribirse como 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, donde recordemos que y primado es la derivada de y primado es la derivada con respecto a x de la función arcoseno de x. Así que hemos llegado pues a la conclusión de que la derivada de la función seno inverso y arcoseno de x es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x a la 2. Entonces, esto concluye esta demostración. Tenemos que la derivada de seno de arcoseno, derivada de la función arcoseno de x es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Vamos aquí a las tablas de derivadas y busquemos derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Y encontramos efectivamente lo que estamos viendo. Consideremos la que tenga derivada con eh, regla de la cadena. Si la encontramos por acá, tal vez esta. Sí, esta, efectivamente. Derivada de la función seno inverso es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento a la 2 por la derivada interna. Entonces, esta expresión que acabamos de encontrar aquí se puede generalizar de la siguiente manera. Y es que si tengo la derivada con respecto a x de la función arcoseno de una
función compuesta, ¿cierto? O sea, u, pues tendríamos que derivar esa función argumento y colocar abajo la raíz de uno menos ese argumento a la 2. Bueno, con esto entonces hemos concluido la clase del día de hoy. Nos vemos en un próximo video.